Bueno, nada, darles la bienvenida a este conversatorio, agradecerles su confianza por querer compartir este espacio con nosotras. Eh, esta noche vamos a estar moderando Adriana Ercovich, que está aquí presente con nosotros, acompañándonos, a pesar de que no está precisamente en su mejor momento, digo yo, tal vez sí. Y Anicia Flores les está conversando en este momento. Y vamos a tener aquí acompañándonos, ayudándonos con el chat a Alejandra Rolón, que forma parte del grupo de Gente Valiosa. Entonces, cualquier cosa, pregunta que quieran hacer, pueden colocarla en el chat que alguien los va a estar leyendo. Pero también pueden levantar la mano y también pueden hablar, ¿sí? Porque les recuerdo que esto no es una charla, esto es un conversatorio. Y aquí me dicen para desactivar los micrófonos. Bueno, estoy desactivando algunos. Si te puedes encargar, no sé si Ale lo puede hacer. Bueno, perfecto. Entonces tengo un conversatorio. Aquí nos vamos a estar comunicando y vamos a poder estar participando, haciendo nuestras preguntas, dando nuestro testimonio si es el caso. Obviamente nadie se va a robar totalmente el show, pero sí vamos a darnos la oportunidad de interactuar y de aprender no solamente de la experiencia de quienes están invitados de manera formal a presentar su experiencia, sino también de las de todos los que están acá participando. Esta es una actividad que forma parte de la misión de Gente Valiosa, cuyo motor de trabajo es acompañar a los silvers en su proceso de reinvención profesional. Y bueno, dado que el conversatorio se trata de eso, de estar libres y de estar tranquilos, aunque ustedes no sean silvers, como es el caso de mi profe, por ejemplo, no importa, todos aprendemos de todos porque precisamente los grupos que tienen diversidad etaria son grupos mucho más ricos, tanto en experiencia como en habilidades. Entonces vamos a aprovechar todo eso que está allí presente. Este es un conversatorio bien especial porque en el anterior estuvimos Ale y yo, Adriana y yo, hablando de un tema en particular, pero en este nos van a acompañar 4 emprendedoras y un emprendedor, ¿sí? Que es nuestro bono para ustedes que se animaron a participar de esta actividad. Ellos van a ser los verdaderos protagonistas y las personas a las que inicialmente ustedes pueden dirigir sus preguntas, si es el caso, sus comentarios o pedirles también para participar. Y bueno, nosotras, Adri, que es coach ontológica, y yo, que estoy trabajando en este momento con todo lo que tiene que ver con la venta directa, vamos a estar moderando este espacio, acompañándolos en ese proceso. Entonces, siéntanse relajados y tranquilos y motivados para participar. Bueno, a mí me gustaría que cada una de las participantes, de las invitadas del día de hoy, se presente brevemente, diga quién es, cuál es su negocio en este momento y qué es más o menos lo que hace o lo que le ofrece al público. Y luego vamos a entrar ya más de lleno en todo lo que tiene que ver con el tema de la venta. ¿Les parece? ¿Qué tal si empezamos por Mari? Mari, ¿puedes comenzar? María Inés. Veía dos Mari, por eso no sabía cuál era. ¿Qué tal? Como a Mari, vi a Mari que sacaba el micrófono y yo, bueno, entonces es María Cecilia. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, yo soy María Inés Solet. Soy coach ontológico y antes de ser coach trabajé 31 años en educación, del lugar donde nunca me fui. Y en este momento me dedico a acompañar a personas que quieren transitar un proceso de aprendizaje para rendir un cargo jerárquico en educación. Y además a personas que requieren de coaching. Muy bien. María Cecilia, ¿quieres continuar? Bueno, ahí vamos. Bueno, mi nombre es María Cecilia y yo soy como una página de reconstrucción. ¿Vieron cuando entran a las páginas y dicen reconstrucción? Ahí estoy. Para eso primero me deconstruí en un montón de cosas. Estudié diseño gráfico, soy diseñadora en comunicación visual y actualmente tengo un emprendimiento de chocolates eróticos que surge a raíz de, bueno, mi compañero actual de vida es médico sexólogo y él inicia una obra de teatro y dentro de esa obra de teatro, bueno, esa creatividad que nunca abandoné, ¿no? Del diseño, empecé a hacer mi propio proyecto, ¿sí?
y hoy es realidad, así que estamos con varios shows y demás, y ahí están mis chocolates. Y bueno, soy parte de la producción de la obra también. Genial. Tu esposo está por ahí, si está ahí, se quiere presentar de una vez, sería buenísimo. Dale. Ahora viene. Hola, buenas, ¿cómo andan? Bueno, yo soy Adrián, soy médico, soy sexólogo, y bueno, más que todo vengo deconstruyendo lo que falta en medicina y en salud, que es la comunicación. Lamentablemente tenemos una formación muy buena en lo que es científica, pero falta la comunicación y a partir de ahí, bueno, la sexualidad es comunicación. Yo vengo dando charlas, cursos, talleres y aparte estoy en los medios. Bueno, el otro día hice una nota en Telenoche. Y bueno, creo que la comunicación es fundamental y nació esto, que es un programa de radio que tengo, que es Sexualizarte, y la obra de teatro, que es Sexualizarte, que está en la plaza, la sala terraza, los domingos a las 20 horas, y bueno, y después también estamos haciendo Mercado Soho con algunos otros lados. Así que gracias por darle espacio y ojalá sirva y aporte. Perfecto, muchas gracias, Adrián. Pati, te toca a ti porque no veo a Iliana por acá y no sé si está conectada. Hola, hola a todos. Soy Patricia Comunián. Soy ingeniero industrial y soy venezolana y actualmente me dedico al crochet, específicamente a acompañar a las personas que quieren desarrollar su potencial o su creatividad con este arte. Y es un arte y es una terapia y bueno, estoy enfocada en eso, en transmitir lo que sé y lo que he aprendido de este hermoso arte a los demás. Vale. Bueno, ya conocemos, tenemos la presentación de quienes van a estar acá conversando acerca de lo que ha sido o lo que está haciendo su proceso de reinvención profesional en un área que de repente no tenía ni siquiera planteado interactuar o entrar en ella. Pero nos falta conocer una personita que se llama Adriana Erkovich, que es la otra moderadora, y que bueno, nos va a estar acompañando en este camino, porque sabemos que las personas no somos solamente nuestras ideas y nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos y emociones, y ellos van de alguna manera tocándonos de cerca y nos van acompañando. Cuéntanos, Adri, tu rol acá. Buenas tardes. Les confirmo que Liliana no tuvo un inconveniente, así que no va a poder explicar. Bueno, a ver, como coach ontológica, bueno, disculpen, tengo un eco fatal. Como coach ontológica, voy a estar, o sea, al servicio de ustedes para todo lo que tenga que ver con estas cuestiones de maneras de pensar, de formas de relacionarnos con las circunstancias, de maneras de comportarnos, de gestionar nuestras emociones y estados de ánimo, y para observar si hay algo que quizás nos esté bloqueando justamente eso que queremos lograr, y poder construir un poquitito juntos esa posibilidad y futuro que tienen para todos ustedes. ¿Ok? Ahora estoy intentando hablar yo y no se me escucha. Bueno, nada, entonces un acompañamiento que vamos a estar teniendo aquí a través de la presencia de Adriana y también mi acompañamiento. Y bueno, ustedes pueden hacer preguntas, ¿ok? Yo quiero dar apertura a esta actividad con un pensamiento que a mí me ha angustiado muchísimo, digo, porque en una etapa de mi vida también viví esa sensación de cómo es que hago esto de vender sin sentirme una vendedora. Lo que pasa es que de alguna forma en muchos entornos nos han dicho que vender de alguna manera es insistir, es presionar, es convencer, pero resulta que todos y cada uno de nosotros ha vendido alguna vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te digo que tú ya has vendido sin darte cuenta? ¿Quién de nosotros que estamos aquí ya ha recomendado alguna vez un producto sin que se lo hayan pedido? Cuéntame, Adri, ¿cómo ha sido eso? Adri, que levantó la mano, te vi. Abre el micrófono. No, bueno, conversaciones a veces hasta con los propios clientes,
te empiezan a hablar de algún tema y te llega el clic de que tú alguna vez usaste un producto o un servicio que te funcionó muy bien y terminó recomendándoselo, incluso si no tiene nada que ver con el área que estoy vendiendo yo. Exacto. Estamos en un espacio, estamos en una conversación informal. Las personas nos hacen preguntas y nosotros sencillamente nos vamos directo con aquellas experiencias que nos han resultado gratas, con aquellas experiencias en las que hemos sentido que obtuvimos algún tipo de valor y principalmente que sabemos que si se la proporcionamos a esa persona, si se la recomendamos, ella también probablemente tiene la oportunidad de vivir una experiencia agradable como en el caso nuestro. ¿Quién más ha tenido una experiencia de ese tipo, que ha recomendado algo sin que nadie le pregunte ni le pague? Y si lo hacemos en público decimos, ojo que no me están pagando. Adri. Aquí estoy, ahora sí. Permanentemente. Todo lo que me gusta, me sirve, y después hago un link con que le puede ser útil a alguien, pero o cuando lo veo a esa persona o pienso en ella y seguro la voy a llamar para contarle que hay algo muy bueno que no se tiene que perder. Así que sí, soy muy de hacer eso, absolutamente. Desde cualquier objeto que use, servicio, conexión, profesión de quien sea, lugar, permanentemente. Pati, nos ibas a comentar. Patricia. No, que yo también siempre, mis hijos me echan broma porque me dicen que si las empresas supieran lo fiel consumidora que soy, cómo las recomiendo, me contratarían. Porque yo en el supermercado hasta hago cambiar a la gente de opinión de la marca que va a comprar. Yo, no, este es buenísimo y no sé qué, y cambian. Siempre soy así. La pregunta que es yo más fácil siempre... vender para otros, creo, que lo que uno mismo hace. Creo que es más fácil. La pregunta que viene allí a continuación es justamente por qué se nos hace tan fácil recomendar lo que no pertenece a nosotros, lo que no estamos nosotros produciendo, lo que no estamos nosotros ofreciendo en el mercado. Yo no quiero que la respondan ahorita, solo quédense con esa espinita allá adentro, porque piénsenlo así, si puedo hacerlo para otro, ¿por qué no lo hago para mí? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Y vamos a ver un poquito cómo ha sido. Hay una experiencia que a mí me parece bastante interesante. Todas son interesantes, ¿ok? Pero lo digo desde el punto de vista de la edad en la que esa persona se inició en las ventas y la condición y la circunstancia en la que lo hizo, que es el caso de María Cecilia. Cuéntanos, Mari, tus inicios. Ya bueno, yo, de presentar. claro, yo escuchaba un poquito lo que decían todos y obvio que esto es un recorrido y hoy uno elabora las palabras fácilmente, pero yo entendí, sin saberlo, que la venta era un servicio, ¿no? Y bueno, se ve que yo siempre fui servicial, ¿no? Entonces, me pasó que me encontré vendiendo y obviamente quería dar ese servicio, que la gente se sintiera conforme y demás. Lo difícil era, yo les compartí a las chicas que yo ingresé a comercializar a los 26 años parcelas en un cementerio parque. Y ahí fue uno de los desafíos más grandes. El aviso decía, bueno, y esto es, a ver, creo que los que somos silver, como dicen acá, tenemos esto que nos atraviesa, que tiene que ver con muchos mandatos, ¿no? Y con los que hay que romper, tal vez, que decía, claro, que todo era sacrificio, ¿no? Y el aviso decía, se buscan mujeres con espíritu de lucha, ¿no? Y yo me sentí identificada porque quería ser esa mujer luchadora, ¿no? Y allá me fui y, claro, tardé unos cuantos meses en entender el producto porque me faltaba experiencia de vida, ¿no? Y casi me quedé como desafío de yo voy a vender antes de irme a algo porque no puede ser si esto es tan bueno y si todas venden y demás. Y bueno, así como pasé después 23 años ahí, ¿no? En esa empresa. Y más allá de que suena un producto desagradable en algún punto, la muerte es parte de la vida, ¿no? Y si entendemos eso, podemos
decir, no sé, no sabemos qué vamos a hacer en el futuro, no sabemos si vamos a ser médicos, abogados, pero lo que sí sabemos siempre es que eso nos va a pasar, ¿no? Y bueno, con esa frescura por ahí, que yo ni siquiera me daba cuenta, fue con la que inicié el camino comercial casi por instinto, ¿no? Pero entendiendo esto, ¿no? Que yo me compré el producto para mí, más allá de que lo compré literal, entendiendo que era normal, era natural, y así lo vendía, ¿no? Y así fue como después me fui desarrollando como más exitosamente, ¿no? Pero cuando hoy miro para atrás digo, funcionó porque, primero porque creí en lo que vendía. Y después porque estaba como a disposición, ¿no? Esta escucha que hoy decimos escucha activa y todas estas palabras, a mí, y esto creo que no lo compartí todavía, a mí me impactó mucho un cliente, claro, imagínense, yo 26 años, tenía un chiquito de 3 que corría para dejarlo en el jardín, corría para buscarlo cuando salía y demás. O sea, iba a 1000 con todo, ¿no? Entonces yo quería producir y iba más rápido a lo mejor de lo que tenía que ir en este producto que había que escuchar, ¿no? Pero esas cosas que te marcan, ¿no? Porque la mejor experiencia mía fueron nuestros clientes, ¿no? Y en ese momento un cliente me dijo, claro, se ve que yo estaba apurada que tenía que ir a buscar a mi hijo o algo de eso, y le dije todo rápido, entonces él me dijo, señora, ¿usted sabe por qué Dios le dio 2 oídos y una boca? Para escuchar el doble de lo que habla, me dijo. A partir de ahí, bueno, dije, acá tengo que corregir esto. Bueno, lo que sí tomé es siempre todos los consejos que me daban, ¿no? Aunque los mismos clientes que me enseñaron tanto, ¿no? Y bueno, así que así pasé de vendedora a supervisora y bueno, hasta que esto hizo todo un proceso que tenía que ver con una época, ¿no? O sea, estamos hablando de que hace 30 años atrás, la manera de vender era levantando un teléfono, ¿no? Y bueno, y ahí había mucho entrenamiento para el no, ¿no? Tenías que escuchar, no sé, 10 no para cortar, ¿no? Y así igual en la entrevista y la manera de inducir y la manera de captar y demás, ¿no? Porque la venta mía era en previsión, no era con el fallecido. O sea, yo tenía que ir y convencer a la persona, literal, que se podía morir mañana y que más vale que la compre hoy. Esa era mi misión, ¿no? Y me pasaba naturalmente, después ya lo tenía como un ejercicio y yo les decía cosas como, pero hoy lo pienso y digo, tan fresca, yo le decía, bueno, está todo bien, yo me voy acá sin que usted compre, pero yo me levanto acá, me pasa algo, tengo mi parcela, usted no sé, le decía yo, y me iba, y capaz que muchas veces eso saltaba, como digo yo, el famoso botón mágico que hacía que el tipo dijera, ay, la verdad que tiene razón, no, a ver, ¿cuánto sale? O frases como, no sé, todo lo consulta con su señora, porque la gente te decía, lo voy a consultar. Si estaba con una mujer, te decía que lo consultaba con el varón. Si estaba con el varón, decía que lo consultaba con la mujer. Y yo decía, pero todo lo consultás con tu señora, todo. Y esas frases así tan disparatadas y tan frescas fueron lo que le fue poniendo, digamos, la impronta a mi manera de vender, ¿no? Y bueno, es el día de hoy que, como venía diciendo, estos son ciclos tal vez también, o sea, la manera de vender viró, cambió, ahora hay páginas de internet, hay bot, hay montones de cosas que suplantan el cuerpo de ventas. Yo llegué a tener hasta 20 personas a cargo, pero claro, o sea, el medio y la manera de comprar ya fue cambiando, por lo cual prescinden primero de los supervisores, porque era la mejor manera de deshacer los equipos de venta, que era lo que ya no querían sostener más, ¿no? Y bueno, ahí como cuento yo, como que sentí que la vida iba por la autopista 300 y de repente me pusieron un freno de mano, ¿no? Me propuse volver a trabajar en ventas y me obsesioné con eso. Y con el tiempo me pasaba que, claro, iba como haciendo un proceso de, bueno, ahora quiero otra cosa, ahora quiero trabajar para mis sueños, no quiero trabajar para los sueños de otro. Pasé 23 años con horarios de noche, o sea, saliendo de madrugada, sábados y domingos, todo a contramano de todo. Y bueno, entonces dije, ¿y por qué no repensar, no? Y ahí, como digo yo, lo primero que pensé es, ¿qué me falta, no? Y me faltaban un montón de herramientas. Entonces, primero fui a buscarlas, a donde fuera. Todo curso que había, online, gratis, esto, lo otro, pagos, ahí iba, ¿no? Después hice un curso también de seguros.
Y como que, bueno, nada, todo eso también era como decían, ¿no? Ya quedé como que, bueno, listo, si alguien sabe de una parcela me va a llamar, si alguien sabe de un seguro me va a llamar, pero como que yo necesitaba completarme con otras cosas, ¿no? Y bueno, mi pasión es la cocina, me encanta, y bueno, y fue como pasando, transitando este proceso, mientras yo iba capacitándome y demás. Bueno, viene Adrián, que es mi pareja, mi compañero de vida actual. Él tiene una gran vocación de servicio también como médico, y como que en algún punto yo nunca pensé que iba a tener un proyecto con él, pero empecé a pensar en que él quería lo mismo que yo, que la gente viviera bien, ¿no? Porque tener una buena sexualidad es parte de vivir bien. Y entonces ahí empezamos a pensar, bueno, él empezó con sus charlas para educación sexual, empezó con primero unas tertulias que eran unas reuniones chiquitas, después vino un gran teatro, después vino a la plaza, y ahí es como que yo también, eso me incentivó a mí a pensar otras cosas y a desafiarme. Dije, bueno, si yo sé cocinar, si yo sé esto, y ahí empecé a pensar en un proyecto personal que se pudiera juntar con lo de él, ¿no? Entonces yo lo ayudé a la teatro, pero también quería lo mío. Y ahí dije, bueno, con los chocolates, y los chocolates son endorfinas, es bárbaro, justo para la entrada de la obra de teatro. Y bueno, ahí yo estaba un poco en la producción y le pedí a alguien que me vendiera los chocolates, y ahí se me ocurrió las formas, empecé a buscar formas diferentes, y bueno, y ahí vamos, ¿no? O sea, armamos algo que empezó a girar y empezó a dar económicamente sus frutos, a partir de que también lo disfrutamos un montón, porque la verdad que se trabaja mucho. Yo recién dejé los chocolates para empezar a hacer acá, porque el sábado tenemos función, y bueno, y ahí me ofrecieron también la posibilidad de hacer una degustación. Entonces ahí estoy pensando ya en otras cosas más, en hacer, nada, creo que la creatividad que yo tengo por mi profesión que elegí ser diseñadora, eso te habilita a crear todo el tiempo, ¿no? Entonces yo digo, fui creativa cuando vendí parcelas porque se me ocurrían cosas que a nadie se le ocurrían, y hoy soy creativa con esto de los chocolates. Así que bueno, ahí voy armando, como digo yo, algo. Hicimos un curso acá con Anicia, por eso nos conocemos, que es aprender a contar historias, ¿no? Y yo creo que la gente necesita saber las historias, no solamente que se venden chocolates, sino qué provocan esos chocolates, en dónde los vendés. Entonces ahí yo también entendí que se necesita mucho de la tecnología y de mostrarse. Al principio me costó un montón el tema de qué mostrar, porque además mi otra pata que tengo es espiritual, y bueno, trabajo para una iglesia evangélica, en la cual soy, bueno, una de las autoridades en una de las áreas. Entonces también fue todo un tema, porque llevar estos chocolates, y como que no se cruzaba una cosa con la otra, pero bueno, lo conversé con la gente que está por encima mío, y todos llegamos al mismo punto: no le hacemos daño a nadie, le hacemos las endorfinas, la gente está feliz. ¿Cómo termina la historia? Hay pastores de la iglesia, autoridades que ya han venido a ver la obra, están chochos con los chocolates. Bueno, así vamos, construyendo esas redes de confianza, que son las que nutren todo, ¿no? Porque ahora es mis trabajos anteriores, más la gente de la iglesia, más la gente de la obra, y todo eso armó mi red, que es la que hoy me permite hacer funcionar esto de los chocolates. Bueno, estar en lo que es las entradas. Yo manejo los dos Instagram, el de Chocosex, que son los chocolates, y el de sexualizarte.teatro. Y bueno, ahí estoy yo, que contesto los mensajes por las entradas, que bueno, subo los videos, y bueno, con todo eso, ese es mi hoy, y como digo yo, mi página en construcción, en reconstrucción. Creo que de muchas maneras Mari nos dio las pistas de todo lo que tiene que ver con vender sin venderse, ¿no? Perdón, vender sin, ya va, venderse sin vender. Ya, se me complicó. Estaba intentando hacerlo reír. Muy bien, hay mucho de todo, ¿no? Hay mucho de pasión, hay mucho de preocuparse por aprender a llegar al otro, hay mucho de escuchar, hay mucho de darse el tiempo para que ese proceso se haga prácticamente natural, que no sea algo que hagamos de manera forzada.
hay una pregunta que yo me formulaba. ¿Será que no han llegado a vender algo sin que necesariamente se lo hayan propuesto? Sin que ustedes hayan hecho algo para que efectivamente ocurra la venta. A algunas personas les ha pasado así. Tienen un producto y no saben que lo tienen, no lo ven ellas, porque no lo tenían en mente, porque no lo tenían en planes. Y son otras personas las que ven ese producto y las que vienen y lo buscan y lo solicitan y lo proponen. Ese es el caso de María Inés Solés. Me encantaría que escucharan un poco su historia, porque si bien María Cecilia fue a buscar un trabajo con el que de alguna manera se cuestionó a ella misma la posibilidad de si lo hacía o no lo hacía, muy joven, sin ninguna experiencia, ¿verdad? Con muchísimo entusiasmo. El caso de María fue todo lo contrario. María Inés empezó de otra manera. Vamos a escuchar un poquito su historia y entender cómo es este otro proceso de venta. Cuéntanos, Mari. Bueno, lo mío empezó de una manera, como dice Anicia, diferente, porque empezó en pandemia. A mí la pandemia me trajo un montón de aprendizajes y por suerte no tuve ninguna dificultad en la familia, que fue por ahí lo que a muchos les dejó algún grado de tristeza y eso. Mis hijos universitarios estaban conmigo, se habían venido a mi pueblo porque estaban las universidades cerradas y bueno, yo me acababa de jubilar, tenía un montón de planes y todos esos planes no funcionaron ninguno porque no podíamos estar en casa. Entonces me llamaron, yo me jubilé como inspectora de educación con 31 años en la docencia, pasé por todos los cargos, desde ser maestra de jardines de infantes, pasé por todos los niveles y bueno, me llamaron dos personas que querían rendir el examen de supervisor, pero que tenían mucho miedo porque eran universitarios, eran profesores universitarios y no tenían la parte práctica ni académica para estar a cargo de una institución educativa. Entonces yo, un poco escuchando también a Cecilia recién esto de la comunicación, yo escuchaba a mis hijos rindiendo los exámenes en la UBA, una universidad tan reconocida, con un destrato de parte de los profesores hacia ellos increíble. Entonces yo decía, no, acá hay que hacer algo por todo esto. Bueno, entonces, bueno, empecé a trabajar con estas dos primeras personas. Debo decir que yo he sido muy rigurosa en lo académico, en la preparación académica, porque son cargos complejos cargos complejos para desempeñar y exámenes complejos para rendir, tanto el de inspector como el de director, como el de secretario. Así que bueno, empezamos a transitar la preparación de estas dos personas. Yo les digo la verdad, yo decía, bueno, qué arriesgados que son a que yo los acompañe, porque yo estaba recién jubilada. Pero bueno, hay dos cosas que siempre me acompañaron, que fue la pasión por lo que hacía y la curiosidad. Son dos cosas que siempre estuvieron y están conmigo. Fueron horas y horas de transcurrir con estos chicos. Arrancábamos, por ejemplo, los sábados a las 8 de la mañana y eran las 2 de la tarde y seguíamos hablando, ¿no? Como teníamos tiempo disponible, acuérdense lo que era la pandemia. Así que bueno, ellos aprobaron con una nota excelente, están los dos ya en los cargos hace un montón, y a partir de ahí empezaron a llegarme otras personas que los conocían a ellos y que querían transitar estos exámenes que eran como, qué sé yo, imposibles de acceder, ¿no? Entonces me empecé a preguntar yo qué era lo que hacía que estas personas que venían a capacitarse conmigo pudieran rendir y aprobar con tanta facilidad en relación a lo que a mí me había costado, que me había costado un montón. Y yo creo que lo que había descubierto era cómo llevar o cómo unir la práctica con la teoría. Porque a la teoría tenemos todos acceso, pero a la práctica ahí se complejiza todo, porque una resolución tiene un encuadre de normas que después, cuando uno lo lleva al territorio, hablando de instituciones educativas, tiene que acomodarlo a las necesidades de esa institución, a la gente que la forma. Bueno, y a partir de ahí fuimos despejando todas estas cuestiones con mucha conversación, con mucha escucha y con mucha empatía, digamos. Primero porque la gente que venía a prepararse eran profesores todos o docentes que querían, ya estaban planificando su retiro, digamos, de las instituciones educativas y entonces buscaban retirarse con un sueldo mejor, por ejemplo. Pero lo notable de todo esto era que una vez que se empezaban a preparar, cuando volvían a su práctica, porque todavía estaban dando clases, no eran los mismos.
ya estaban viendo desde otro lugar la perspectiva de estar en la escuela o en el jardín o donde fuera. Así que ahí también apareció otro nuevo espacio, porque había mucha gente que de pronto no quería presentarse a rendir el examen ese año y quería mejorar su desempeño en el aula. Bueno, entonces yo me di cuenta que tenía mucha teoría, mucha práctica, pero no tenía, a ver cómo decirles, un título que avalara eso, ¿no? Los docentes siempre somos muy de andar buscando carrera y este tipo de cosas. Entonces, bueno, ahí fue cuando descubrí el coaching y pude ponerle nombre y apellido a eso que yo hacía con intuición y obviamente agregarle un montón de herramientas y un montón de aprendizajes más que me ayudaron para acompañar a estas personas a que fueran todos exámenes exitosos, porque todas las personas que acompañé, lo digo con mucha alegría y con mucha emoción, están todos en los cargos a los que aspiraban. Son exámenes, como les decía, complejos, pero bueno, poniéndole esta cuota, cuando Cecilia hablaba, ¿no? Esta cuota de humanidad al examen, lograron cada uno, porque cada uno, cuando uno recibe un aspirante a un cargo de prueba de selección, como decimos nosotros, o de exámenes en lo vulgar, cada uno viene con su fortaleza y con lo que tiene que trabajar para poder llegar, ¿no es cierto? Y yo les contaba a las chicas que una vez llegó un chico que se llamaba Franco, y una de las cosas que más me llamaba la atención era su ceño fruncido, ¿no? Él llegaba a la clase con el ceño fruncido, con una preocupación, bueno, y estuvimos trabajando mucho eso desde el coaching, ¿no? Cuáles eran sus desafíos, cuáles eran sus miedos, porque la mayoría de los que vinieron ya habían salido mal en algún examen, entonces traían eso como peso atrás, ¿no es cierto? Es como salí mal, la próxima vez, bueno, este chico rindió, le fue bárbaro y conversando me dijo, mira Inés, lo que más me llevo del examen es que cuando fui a rendir yo estaba seguro que ya había aprobado. Entonces eso para mí fue muy gratificante porque ese chico estaba seguro que iba a aprobar antes de rendir. Tenía muchas chances de salir bien. Así que bueno, hoy en día estoy trabajando con eso. Y también con algunas instituciones educativas que de pronto, si bien ya tienen sus equipos formados, pero bueno, la experiencia de haber transitado por estos cargos y haber tenido a mi cargo 32 equipos directivos de diferentes, de campo, de ciudad, chicos, grandes, es como que uno le da una cierta mirada que por ahí puede compartir o sumar a las instituciones educativas, porque en general es muy fácil decir que hay que construir, pero es muy difícil sentarse a construir, porque en el sentarse a construir hay que escuchar, hay que opinar, hay que intercambiar, hay que ver que no importa solo lo mío, y el cargo directivo es un cargo donde yo estoy a cargo de todos. Entonces, cambiar esta mirada de que el director no es el que viene a controlar, mucho menos el inspector, sino es el que viene a sumar, es el que viene a aportar lo suyo para que las instituciones sean innovadoras, para que los equipos, porque en realidad el cargo de director es un cargo de liderazgo. Yo aprendí a ver eso desde el coaching una vez que finalicé la carrera y mientras estaba transitando. Entonces, potenciando el liderazgo, uno potencia esa capacidad que tienen estos cargos para generar espacios diferentes, donde justamente la enseñanza y el aprendizaje sean el foco, pero donde los chicos puedan aprender en un ámbito de absoluto placer y los docentes elijan ser docentes. Porque eso es lo que un poco cuando decías a quién le aconsejabas. A mí, por ejemplo, a mí no me cuesta vender la carrera docente porque yo siento la carrera docente como parte mía y yo la viví con mucha pasión. Entonces, no me jubilé porque estaba cansada de ser docente, todo lo contrario. Entonces, eso que es un poco lo que se ve hoy en día en las instituciones educativas, gente que está cansada, que se quiere jubilar, que no ve la hora, eso a mí no me llega, entonces es como lo opuesto.
y desde esos lugares puedo también contribuir a hacer equipos docentes más potentes, digamos. ¿No? Creo que queda bastante clara la postura de María Inés. Vender no es simple y llanamente ofrecer algo, sino ofrecer algo que te llena de pasión, algo de lo que te sientes orgulloso, algo que de alguna manera forma parte de tu vida. Entonces, el primer paso para justamente atravesar esa barrera en que nos sentimos incómodos a la hora de abordar la venta de algún producto, algún servicio, es precisamente enamorarnos primero nosotros de ese producto, de ese servicio, es decir, comprarlo primero nosotros. Obviamente no fue que ella lo hizo intencionalmente, forma parte de su propia trayectoria vital y profesional. Sin embargo, es clave como paso. Es clave como paso y darnos cuenta de que estamos prestando un servicio, que en realidad lo que estamos es entregando un valor a una persona y lo que esa persona nos devuelve a cambio de ese valor es otro valor, que en este caso es una expresión monetaria de ese valor. Pero cuando vendes, entregas un valor. Obviamente, si eres una persona que está actuando desde una ética y desde una transparencia absoluta, ¿verdad? Eso, estamos claros que estamos hablando desde esa perspectiva. Bueno, hay personas que también se dedicaron a la venta durante muchísimo tiempo de su vida, pero a una venta más bien masiva y a la dirección de algunos equipos. Y estuvieron trabajando en un área en la que se graduaron, que amaron, que les encantó, que les fascinó, pero que para otra etapa de su vida dijeron, no quiero seguir haciendo esto, quiero hacer algo más tranquilo, más a mi gusto, algo que siempre me ha apasionado. Y entonces dieron un vuelco y ahora se están literalmente reinventando en la época de las redes sociales, donde todos estamos así como que, ¿qué es lo que tengo que hacer en esta red para poder vender? Bueno, ese es el caso de mi amiga Patricia Comunián, que tenemos por aquí también y que nos está acompañando esta noche y nos va a contar un poco de su historia y cómo es que ella vende hasta ahora. Bueno, sí, en realidad fue como un cambio brusco o propiciado, entre otras cosas, porque emigré y así como cambié de país, decidí cambiar. Ya una cosa tenía clara, lo que no quería hacer. No quería seguir haciendo lo mismo que venía haciendo. Y nada, dentro de todas esas cosas rebusqué y encontré mi pasión por el tejido, que me la enseñó mi nona cuando tenía 9 años y siempre fui amante de eso, y por mi trabajo, la índole de mi trabajo, nunca tuve mucho chance de hacer, y dije, bueno, me voy a dedicar a esto porque esto es lo que me gusta. Yo quiero hacer algo, no es que mi trabajo anterior no me gustaba, sí me gustaba, pero quería cambiar, quería algo más tranquilo. Y bueno, así entró el crochet. Bueno, el crochet primero, lo primero fue que quería abarcar todo. Yo quería tejer 2 agujas, sabía tejer 2 agujas, telar, crochet, o sea, yo al principio pensé que mientras más agarrara, más, ¿verdad? Y en el camino uno va aprendiendo, pues, y te vas formando y te vas capacitando, que es muy importante. Y bueno, empecé a delimitar y delimité de que de todo me iba a dedicar al crochet. Y dentro del crochet específicamente me iba a dedicar a guiar, a enseñar a los demás, a todo ese mundo, porque de repente cuando uno está afuera no lo ve, pero el mundo del tejido y del crochet es inmenso, o sea, hay tanta gente, y de paso que la gente que está en ese mundo se apasiona con eso, se enfiebran, o sea, es una cosa, todas las tejedoras por general somos muy fiebrúas de tejer, de hacer. Y dije, bueno, este es el mundo en el que yo quiero estar. Y comencé a enfilar mis acciones hacia eso. A mí nunca, a pesar de que le digo que recomiendo marcas y tal, pero realmente vender como tal no era lo mío. Cuando yo tenía mi fábrica, mi esposo era el que se encargaba de las ventas y yo de la producción. Y aunque sí me tocaba vender a veces, pero no era mi área. Y bueno, empecé a capacitarme y a ver qué era, y dentro de todo esto he aprendido que en realidad vender es prestar un servicio. O sea, para mí lo veo ahorita como que yo me asomo a una ventana, que en este caso es una ventana virtual más que todo, que también tengo mi ventana física, una ventana virtual, y donde yo le digo a todo el mundo lo que yo hago, le muestro, le cuento, mira, yo hago esto, te puedo ayudar en esto, y entonces
eso vende, pero yo no me siento que estoy vendiendo, simplemente estoy contándole lo que a mí me gusta hacer, cómo lo hago y en qué los puedo ayudar, porque también yo pasé por eso de la frustración, que no me salen las cosas, que vamos, o sea, y entonces, bueno, voy en ese camino de, ahorita estoy dando clases presenciales y nada, me mandé por ahí, dije, bueno, esto es lo que voy a hacer. Ahora estoy preparándome porque quiero empezar con clases online y a vender productos digitales y todo eso, porque ese realmente, porque aparte de todo, que a uno le encante lo que hace y todo no es todo por amor al arte, uno también requiere una retribución. Y bueno, en busca de esa retribución monetaria vamos, o sea, que sea redituable lo que hacemos. Pero realmente mientras lo ve así, pienso que es el secreto, enfocar en ayudar a los demás, en prestar un servicio y en mostrarlo. No tanto en perseguir, o sea, vender no es perseguir a alguien, insistir, que son conceptos que de repente vienen arraigados en uno que viene de años, que hay que insistirle a la gente, que hay que perseguirlo, no. Simplemente es eso, asomar a la ventana y hablar y contar lo que yo hago. Y el que se enganche o el que lo necesite, se va a enganchar conmigo. Si lo cuento bien y si lo hago de la manera correcta, voy a encontrar las personas y de hecho se encuentran las personas que necesitan el servicio que estás prestando, porque para todo hay, o sea, todo el mundo necesita diferentes cosas y cada quien en lo que se desarrolle y en lo que le guste hacer, tiene oportunidades de establecerse, de rendir, de producir. La cuestión es hacerlo desde el cariño, desde la preparación, desde la seguridad y ofrecerlo con amor y con seguridad y seguro que uno encuentra a las personas que están necesitando ese servicio. Muchas de las palabras que mencionó ahorita Patricia tienen que ver con el proceso de la venta. El proceso de la venta empieza por que aparezcas, como se dice en Brasil. Tienes que aparecer, tienes que mostrarte. Yo les hablaba ayer a mis estudiantes justamente de ese proceso de mostrar. Cuando nosotros vamos por la calle, vamos mirando distintos embudos de venta. Vemos la verdurería, vemos la pollajería, como se dice aquí en La Plata, vemos la panadería, todos ellos tienen sus embudos. Tienen un espacio afuera con un nombre y cuando pasas y evocas cuál es el producto que se vende allá, ya empieza el proceso de la venta. Todavía no has comprado nada, pero esa persona lo está anunciando a través de su ¿cómo se llama? De su anuncio, ya sea una pizarra que tenga, lo que sea que tenga allá adelante que permita saber que allí hay alguien que está vendiendo un producto. Si yo lo necesito, yo voy a empezar a transitar ese embudo. Yo voy a entrar, voy a verificar cuál es la calidad de la mercancía, en qué condiciones se da el proceso de la venta, cómo me están atendiendo, ¿verdad? Si el precio me conviene o no. Y ahí yo voy a hacer un camino como usuario o como consumidor hasta que yo decido el momento de la compra. Pero ¿quién preparó ese camino para mí? Lo preparó el vendedor, ¿cierto? ¿Quién montó el negocio? ¿Quién colocó el anuncio? ¿Quién colocó los panes o lo que sea que esté vendiendo en esa panadería, por colocarlo como ejemplo de un negocio físico que todos conocemos? Lo colocó de tal manera que cuando yo entré me provocó comprarlo. Quien cuando yo llegué me dijo buenos días, ¿qué desea? Y me dio una atención que me cambió completamente. De repente el humor puede ser que viniera triste o molesto, pero cuando me regaló una sonrisa, entonces yo también de alguna manera sonreí por dentro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la venta no es simple y llanamente llegar y ofrecer aquí tengo un producto, es preparar todo un camino para que la persona que va a comprar o va a adquirir ese producto pueda recorrerlo de manera satisfactoria, pueda sentirse a gusto recorriendo ese camino. Cuando yo preparo ese camino, como lo prepara María Inés, como lo prepara María Cecilia, como lo está preparando también Patti, en este momento te voy a silenciar aquí, Patti, como lo está preparando Patti también aquí en este momento, yo empiezo a sentirme muy segura de mí misma. Y esa seguridad yo soy capaz de transmitirla a mis clientes. Esa pasión soy capaz de transmitirla a mis clientes. Y ahí yo empiezo a vender sin necesidad de ejercer presión. Porque yo ya no estoy realmente en el proceso de la venta que existe, que es una venta agresiva. Yo estoy en el proceso de la venta que atrae.
vamos a cambiar presionar por atraer, ¿sí? ¿Y cómo atraigo? Ofreciendo un producto o ofreciendo un servicio que al otro le beneficie y con el que el otro definitivamente se sienta a gusto. Entonces son dos procesos distintos, ¿sí? La venta yo la preparo, yo preparo el proceso de la venta, la compra la hace mi cliente. ¿Cuándo la hace? Cuando él siente que lo que yo le estoy ofreciendo justamente corresponde a eso que estoy solicitando por el precio que le estoy colocando a eso que le estoy dando a cambio. Y cuando le doy un poco más, lo hace con mucho más agrado. Y un poco más no significa necesariamente que yo me desgaste o que yo pierda dinero en el proceso. Les voy a colocar un ejemplo que me pasaba muchísimo en Venezuela. Habían varios centros comerciales y había uno que me encantaba ir. Era un poquito más caro que todos los demás que estaban cerca de mi casa. Incluso tenía que agarrar el carro y trasladarme hacia allá. Pero ¿qué pasaba? Todas las personas cuando entrabas a ese centro comercial o era un supermercado, todo el mundo sonreía, todo el mundo te trataba bien, todo el mundo te preguntaba qué querías. Cuando llegabas a la caja, la chica tenía literalmente un espejo, porque ella tenía que, la vendedora, ella estaba atendiendo la venta, tenía que mirarse y saber que en ese momento, cuando iba a atender al cliente, ya tenía que sonreír. Entonces el espejo estaba estratégicamente colocado para que yo como cliente no lo viera, pero para que ella, como alguien que cierra la venta, sí se diera cuenta cuál era la expresión de su rostro en ese momento. Yo cuando me di cuenta del proceso, dije, claro, por esto es por lo que vengo. Son los mismos productos que están en otro lado, están un poquito más caros, pero me encanta tanto y me siento tan a gusto acá adentro que definitivamente vengo a comprar. Entonces esta es una de las primeras lecciones que tenemos que aprender al momento de vender. Yo tengo que hacer que a mi cliente le encante lo que va a recibir en ese intercambio. Dime, María Cecilia. Sí, yo pensaba dos cosas a partir de lo que vos decís, ¿no? Que es de distinta manera, depende del rubro, ¿no? Pero que parte del resultado tiene que ver con la generosidad. Porque, por ejemplo, en personal, en mi caso, para que me compren este producto, muchas veces tengo que obsequiarlo antes, ¿sí? Hay una inversión de mi parte, ¿no? Entonces, de repente, busco la manera, la estrategia, este sábado hay una degustación en la cual va todo. Vamos a hacer una conversación en la cual se convierta digamos, en una necesidad y un deseo el producto, ¿no? Entonces, ese juego que por ahí uno va a desarrollar es el que va a invitar a través de una degustación a que tengas ganas de llevártelo, ¿no es cierto? Entonces, es parte también del proceso de acuerdo al producto que tengan, ¿no? Provocar el deseo cuando vendía parcelas no era fácil, pero sin embargo, ahí la solución de lo que yo ofrecía superaba el precio. Entonces, o sea, cuando vos decís, bueno, yo te tengo todo resuelto en el momento que pase, o sea, no hay valor que te compense eso, ¿no? Entonces, el precio se queda corto siempre, ¿no? Entonces, cada venta es diferente. Creo que hay varias cosas importantes. Sobre todo, no sé acá si hay emprendedores, no sé a qué se dedican, pero lo primero que creo que tiene que hacer uno, y en esto sirve un montón, yo hice un taller de gestión de emociones con un coach y me facilitó muchas herramientas del autoconocimiento, ¿no? Primero, ¿en qué soy valiosa yo, no? Para poder pararme desde ahí a buscar mi identidad, mi producto, mis fortalezas, ¿no? Y a partir de ahí desarrollarnos. Y saber que esto me impactó mucho cuando empecé a hacer los cursos que hay gratis del gobierno de la ciudad, que yo digo que nadie se salva solo y hay mucha comunidad en esto. Hay mucha gente generosa, volviendo a lo mismo, que te presta un lugar, te ayuda,
de repente a mí me está pasando que, no sé, hoy me convocó Anicia generosamente y ayer me convocó una radio para contar la experiencia de ser emprendedor. Y, por ejemplo, en esa radio hay visibilidad para cualquiera que quiera, obviamente se organiza un ratito y demás, y todo eso construye tu red para después ir vendiendo, ¿no? Pero bueno, es como dice Anicia, es la venta como parte de un proceso en el cual hay que tener sabiduría, paciencia y bueno, ir llevándolo con mucho amor, ¿no? Aunque hay días que no funcione, aunque hay días que no tengas ganas, porque a todos nos pasa lo mismo y decís, hoy ya no sé qué subir a la red, hoy no sé qué, bueno, nos pasa a todos, ¿no? Saber que todo forma parte del tema es cómo vences eso, ¿no? Y cómo en vez de quedarte y decir, bueno, listo, ya está, insistís, ¿no? Yo esta cosa que tuve cuando entré a vender parcelas es lo que me caracteriza a mí. Yo soy insistidora en algún punto, o sea, porque no me convenzo de que si a otro le funciona, ¿por qué no me va a funcionar a mí, ¿no? Si tiene 2 ojos, 2 piernas, 2 brazos, igual que yo, ¿no? Y ahí es donde también me parece que tenemos que poder vernos, ¿no? Esto, primero vernos a nosotras, conocernos, saber de que somos muy valiosas, ¿no? Y que todos tenemos talentos. En algo sos buena, en algo sos bueno, seguramente. Lo que tenés que descubrir es en qué. Y a veces parte de que funcione o no funcione lo que te está pasando tiene que ver con eso, ¿no? A veces nos empeñamos en cosas que no son nuestro rubro, ¿no? Entonces no tenemos por qué saber de todo. Hay que entrenarse, prepararse y saber de lo que a vos te sirve y de lo que sos bueno, ¿no? El resto, yo no tengo por qué ser buena cantando. Nada, soy bueno dirigiendo gente y de repente hoy me encontré entre un proyecto personal y en la producción de una obra de teatro, como digo yo, por ir a cebar un mate y ponerme al servicio de ellos, ¿no? Y tomar de repente, o sea, la obra es, ay, Ceci, no sé, ¿cómo me queda esta pollera? Ay, ¿por qué no te la cortás? ¿Por qué no sé qué? O Ceci, ay, ¿sabes qué? Me olvidé el hilo de la aguja, bueno, no importa, yo lo llevo. O Ceci, no sé, repasamos la letra. Bueno, es al servicio, ¿no? Y eso me hizo ganar un lugar, ¿no? Yo no entré pensando a cebar mate pensando que un día me iban a pagar por esto, ¿no? Y hoy, bueno, vamos construyendo eso, y es esto, ¿no? La antiventa, como digo yo a veces, ¿no? Pero en el fondo siempre es dar un servicio. Más que la antiventa es la venta real, una venta desde la autenticidad, desde la historia, desde el estar, desde el no retraerse, sino más bien estar siempre al frente y ser proactivo y decir, bueno, yo estoy aquí, apóyate en mí, ¿sí? Eso es interesante porque esa es una de las partes o de los roles más importantes que debe cumplir una persona que está ofreciendo un servicio o un producto. Entender que ella está entregando un valor y que ella puede acompañar a la otra persona que puede estar interesada en ese valor o ese servicio que ella está entregando y asesorarla, orientarla, ¿sí? Porque cuando adquirimos ese error desde esa perspectiva, nosotros también nos ubicamos, como decía María Inés, en un rol de liderazgo. Una persona que está vendiendo un producto es líder en esa área en particular, independientemente de la mucha experiencia que tenga o no en esa área. Con lo que sea que conozcas de esa área, tú estás ejerciendo un liderazgo. Siempre va a haber personas que van a estar por debajo de ti en nivel de conocimiento, personas que van a estar a tu nivel y personas que van a estar por encima. Entonces, entendiendo esa triada en la que tú estás en el punto medio, hay un grupo al que tú le puedes servir.